Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Baltasar Finucci, soy médico clínico. La reunión que nos convoca hoy es sobre fiebre de origen desconocido. Fíjense qué interesante estos comentarios ya de William Osler. La humanidad dice que tiene tres grandes enemigos, la fiebre, la hambruna y la guerra, pero que sin duda, en opinión de él, la más terrible de todas es la fiebre. Y en reportes más actuales comentan también que a pesar de las innovaciones tecnológicas para el diagnóstico, la fiebre sigue siendo esquiva al esfuerzo médico. De esto vamos a hablar, vamos a tratar de aclarar un poco el panorama y les dejo mi contacto por si alguien quiere consultar, comentar o pedirme bibliografía. Algo de la historia, fíjense que antes de Cristo ya empiezan a describir curvas de fiebre. Médicos grecorromanos ya intentan explicar las bases de la fiebre. Hipócrates también habla del tema. Fíjense que en 1961, van a leer mucho cuando lean este tema Petersdorf, que definió la fiebre de origen desconocido o fiebre prolongada por más de 3 semanas, con más de una semana de estudio en el hospital. 30 años más tarde se sacó la internación como criterio diagnóstico de fiebre de origen desconocido. Actualmente, y ahí les dejo una cita, me parece que esta definición bastante práctica de fiebre de origen desconocido, en realidad sin muchas variaciones con respecto a las previas, nos habla de fiebre de 38,3 o más en por lo menos 2 ocasiones, que se extienda por al menos 3 semanas y que no tiene una explicación diagnóstica a pesar de los siguientes exámenes: historia clínica completa, examen físico completo y algunos parámetros de laboratorio como eritrosedimentación, hemograma, proteinograma por electroforesis, fosfatasa alcalina, la química habitual con ferritina y CPK, un laboratorio inmunológico con FAN y factor reumatoideo, una orina completa, una placa de tórax, 3 hemocultivos, una PPD y o cuantiferón, lo que tengamos disponible. Excluyendo a inmunodeprimidos como HIV, personas que usan corticoides por 2 semanas durante 3 meses previo al inicio de la fiebre, hipogamaglobulinemia y neutropenia por al menos una semana durante los 3 meses previos a la aparición de la fiebre. Con estos criterios podemos pensar en que el paciente tiene un cuadro de fiebre de origen desconocido clásica. Ustedes van a ver que los distintos reportes y reviews hablan de agrupar las causas en 4 grandes grupos: las infecciosas, las malignas, las inflamatorias no infecciosas y las misceláneas. Y tener en cuenta que la mayoría de los casos de fiebre de origen desconocido corresponden a manifestaciones atípicas de enfermedades frecuentes. Me parece importante destacar algunos puntos. La clasificación que conocemos típicamente tenía en cuenta presentaciones típicas y atípicas de enfermedades comunes. Nosotros tenemos que también considerar la posibilidad de patologías menos frecuentes en el diagnóstico, o sea, no las enfermedades comunes solamente, sino también las enfermedades menos frecuentes. Hay muchos algoritmos que si nosotros los aplicamos de manera ciega, no pensada, no evaluada, van a concluir en estudios innecesarios e incluso riesgosos a veces para el paciente. Es fundamental el interrogatorio, el examen físico, y los exámenes complementarios tienen que orientarse según los datos que obtengamos del interrogatorio y del examen físico, y no incurrir, como dijimos antes, en algoritmos mecánicos. La metodología entonces tiene que ser dirigida según la sospecha clínica. Vamos a hablar también de los Potentially Diagnostic Class, que son los PDC, que son guías potencialmente diagnósticas, que son datos que obtenemos de la historia clínica, del examen físico o de algunos exámenes complementarios, que son los que nos van a tener que orientar en cómo continuar el estudio y la metodología diagnóstica. Algunos ejemplos de estos PDC son, por ejemplo, la fiebre de causa reumatológica generalmente se acompaña de vasculitis o sinovitis. La esplenomegalia puede servir para orientarnos a pensar en una endocarditis infecciosa.
La fiebre de causa neoplásica suele estar precedida de anorexia o pérdida de peso. Algunos autores alejan la causa inflamatoria si el paciente tiene escalofríos. En la fiebre por lupus suele haber compromiso de muchos órganos, pero rara vez el hígado. No digo que no pueda estar comprometido, pero rara vez. En la fiebre por endocarditis, como dijimos antes, suele haber compromiso del vaso. Estos son algunos ejemplos de PDC que nosotros tenemos que tratar de encontrar desde que nos enfrentamos al paciente o a los exámenes iniciales. Cuando no encontramos PDC, es muy importante buscar ojo, piel, ganglios y vaso. Los hemocultivos en FOD con bacterinas son útiles, también en brucelosis, en fiebre tifoidea, pero en general no nos van a orientar en causas malignas o reumatológicas. Es decir, que si nosotros encontramos PDC que orienten a causa maligna o reumatológica, tal vez los hemocultivos reiterados, mecánicos y demás no nos aportan resultados favorables. Ustedes pueden ver acá una clasificación bastante conocida de FOD, que la dividen clásica, nosocomial, neutropénica o asociada al VIH. La clásica es un poco la que estuvimos hablando. Ahí está descrita la característica de la FOD nosocomial. Lo mismo cuando el paciente tiene neutropenia o se espera la aparición de neutropenia en los días venideros. Y la FOD asociada a pacientes VIH que tiene la particularidad de esta infección con algunas características particulares en cuanto a las posibilidades diagnósticas. Yo quiero destacarles que fíjense ustedes que en los distintos reportes y series de casos, los grupos de diagnósticos etiológicos de fiebre de origen desconocido son los mismos. Como dijimos antes, infecciosa, neoplástica, inflamatoria, miscelánea. Y hay siempre un grupo de causa no diagnosticada. Así que independientemente de los autores, las etiologías son agrupadas en los mismos subtipos. Esto es un poco lo que veníamos hablando para definirlo, y aquí destaco la variedad de estudios de reporte de caso con la similitud en los grupos diagnósticos. Fíjense ustedes que aquí hay algunos ejemplos de causas de FOD, y fíjense que destacamos, por ejemplo, causas comunes y menos comunes en cada uno de los grupos. Por ejemplo, la FOD de causa infecciosa, ustedes van a encontrar siempre que se destaca como causa la tuberculosis, la endocarditis y algunas infecciones virales como el Epstein-Barr y el citomegalo, y otras menos comunes, dentro de las cuales se destacan las infecciones óseas, las hepatitis, la salmonelosis, la brucelosis y otras. Dentro de las causas neoplásicas, los tumores oncohematológicos y también tumores sólidos, como el cáncer de colon, el mieloma múltiple, pero también les quiero destacar el síndrome mielodisplásico como causa de FOD. Dentro de las enfermedades inflamatorias pero no infecciosas, siempre se destaca el STIL, el lupus, la polimialgia, la arteritis temporal, la enfermedad inflamatoria del intestino y otras menos comunes como la sarcoidosis, la granulomatosis y otra enfermedad también frecuente como la R, que uno no suele tenerla en cuenta como causa de FOD. Es importante conocer los antecedentes de viaje para pensar en malaria, dengue, enfermedades virales, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, todo esto dependiendo del lugar donde haya viajado el paciente. Y dentro de las causas misceláneas, recordar que el hipertiroidismo puede dar fiebre, la embolia de pulmón o el tromboembolismo pulmonar crónico también, la fiebre asociada a drogas, la insuficiencia suprarrenal, el síndrome hemofagocítico, la tiroiditis subaguda y otras. Recordar que en los países en desarrollo hay enfermedades que no podemos dejar de pensar como la tuberculosis y la fiebre tifoidea, mientras que en los países desarrollados se destaca más la osteomielitis. Recordar que en mayores de 65 años las causas infecciosas son la segunda o tercera causa, después de sobre todo las causas neoplásicas e inflamatorias. Ya vamos a hablar un poco de FOD sin diagnóstico, pero un porcentaje que se aproxima a un 10% de los cuadros.
Puntualmente yendo a la fiebre de causa neoplásica, tengan en cuenta que se debe a la liberación de citoquinas pirógenas, por ejemplo el caso del linfoma, pero también por necrosis del tumor y por infecciones. Recordar que como PDC teníamos la pérdida de peso, la anorexia y la presencia de adenopatías. Cuando la causa de la fiebre es de origen infeccioso, hay que indagar para orientarnos a este diagnóstico sobre viajes, fármacos como corticoides que predispongan a ciertas infecciones, picaduras de insectos, transfusiones, antecedentes de tuberculosis, nociones de foco, etc. En el caso de la fiebre de origen infeccioso, hay algunos casos que la fiebre es matinal, en otros casos suele ser varias veces en la semana. La bradicardia relativa que nos orienta a pensar, por ejemplo, en fiebre tifoidea, brucelosis y algunas otras. El fondo de ojo puede ser muy importante porque nos puede orientar a pensar también en tuberculosis, toxoplasmosis, citomegalo, sobre todo en pacientes con VIH, endocarditis infecciosa. La presencia de hepatomegalia también nos puede orientar a ciertas causas infecciosas, sobre todo de tipo viral. Los puntos dolorosos espinales ahora nos orienta a pensar en espondilodicitis. La esplenomegalia, como dijimos, en endocarditis, pero también en enfermedades virales. Y la epididimitis, por ejemplo, en tuberculosis, brucelosis, entre otras causas. Así que todo esto puede servirnos como guías potencialmente diagnósticas o PDC para tratar, repito, de no incurrir en algoritmos mecánicos. Hay ciertos también PDC que nos orientan a pensar en una causa reumatológica, como por ejemplo la presencia de úlceras orales, genitales, sinovitis y artritis. Por ejemplo, fíjense ustedes que la PAN tiene un patrón de fiebre matinal, mientras que el STIL suele ser varias veces en el día. La presencia de erupciones cutáneas orientan a determinadas patologías inmunológicas, como el lupus típicamente, pero también el STIL. La diferencia en el pulso, ciertas vasculitis de grandes vasos, las úlceras orales en BSET y lupus, las adenopatías también en lupus, sarcoidosis, artritis reumatoidea, las manchas de Roth también orientan a pensar en lupus, y el aumento del tamaño de glándulas lagrimales también nos pueden orientar a ciertas patologías puntuales. Así que fíjense ustedes cómo el examen detallado, el interrogatorio y ciertos exámenes complementarios que uno podría hacerlos incluso en el consultorio, como el fondo de ojo, nos pueden orientar sobre determinadas guías diagnósticas. Con respecto a la fiebre nosocomial o asociada a cuidados de la salud, fíjense que hay muchas causas que son cotidianas en pacientes internados, como es el caso de la fiebre por drogas, las complicaciones del postoperatorio como la presencia de abscesos ocultos, la tromboflebitis séptica, las tromboembolias recurrentes, las reacciones transfusionales, la diarrea por Clostridium, la cardiopatía isquémica o el IAM y ciertas infecciones intrahospitalarias. Hay ciertos reportes por ejemplo, hasta 500 pacientes con fiebre nosocomial, donde ahí tienen ustedes las causas más comunes, sobre todo TBP, hematoma, pancreatitis, causas neurológicas, infecciosas y en algún caso también desconocidas. Y fíjense qué interesante ese reporte de casos de 300 pacientes de cirugía gineco-urológica, en la que solamente el 3% fueron de causa infecciosa. En la otra gran mayoría de los pacientes la causa de la fiebre postoperatorio no era infecciosa, sobre todo porque se trataba de postoperatorio inmediato. Con respecto a los pacientes con inmunodeficiencias, estos pacientes que pueden tener inmunodeficiencia celular o alteración de barreras, por ejemplo por quimioterapia o radioterapia, la fiebre puede y suele ser de causa bacteriana. En estos casos tenemos que estar atentos a la metodología diagnóstica para descartar fiebre infecciosa. Pero por ejemplo en el caso de pacientes con VIH, además de las infecciones oportunistas y la tuberculosis, aparece también la fiebre por neoplasias como el linfoma y por el mismo VIH, que también puede ser causa de fiebre. De hecho, el HIV es una enfermedad que puede debutar como fiebre prolongada y también la fiebre en estos casos puede ser la primera manifestación de una infección oportunista. En pacientes con VIH, sobre todo con bajo recuento de CD4, la criptococosis
es una causa de fiebre prolongada y amerita una evaluación del líquido cefalorraquídeo porque muchas veces el compromiso del sistema nervioso central es oligosintomático. También en pacientes con VIH y con otras inmunodeficiencias es importante pensar en neumocitis, citomegalia, histoplasmosis y también en tumores malignos. Por último, es importante destacar dos situaciones. Una es la fiebre asociada a drogas, que fíjense que según algunos autores llega hasta el 20% en pacientes con VIH, y es el caso del TMS, de algunos betalactámicos y los antivacilares. Y también destacar que el síndrome de reconstitución inmune puede cursar, por supuesto, con fiebre. En trasplantados uno debe destacar que hay que tener en cuenta el grado de fiebre, las manifestaciones clínicas que tiene, la exposición previa a agentes infecciosos, como también el tiempo de trasplante. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta en un paciente trasplantado para orientar la etiología de la fiebre. En pacientes trasplantados es conveniente dividir el cuadro clínico según el tiempo que lleva de trasplante. En general, la clasificación más común es en pacientes que llevan menos de un mes de trasplante, aquellos que llevan hasta 6 meses de trasplantado y los que han pasado más de 6 meses de trasplante cuando inician la fiebre. Es interesante recalcar que los pacientes trasplantados no tienen un biomarcador que nos pueda dividir las aguas en cuanto a la causa de la fiebre. Por ejemplo, los pacientes con VIH que se presentan con fiebre, nosotros inmediatamente queremos saber el recuento de CD4, porque una cosa que tenga 35 CD4, otra cosa que tenga 450 CD4. Bueno, en los trasplantados no tenemos un biomarcador de ese tipo, así que tenemos que valernos de todos los otros aspectos que acabamos de nombrar, incluyendo también las serologías previas, las PCR virales previas y demás. Pero es muy importante apoyarse en los hallazgos clínicos y la historia clínica. Con respecto a viajero, algo ya hablamos, pero es importante recordar de consultar sobre la ingesta de carnes no cocidas, de picaduras de insectos, de enfermedades endémicas en el sitio visitado, que incluso lo podemos consultar en páginas de internet. Pensar en malaria, en fiebre tifoidea, en hepatitis virales, en leptospirosis, en fiebre amarilla, en enfermedad de transmisión sexual incluyendo VIH, por dar solamente algunos ejemplos. Cuando luego de la metodología diagnóstica llevada a cabo el paciente queda sin diagnóstico, nosotros tenemos que insistir, o en realidad nos recomienda la literatura, no olvidar y repasar la metodología diagnóstica para asegurarnos de descartar ciertas patologías que suelen pasar inadvertidas o suelen pasar por alto luego de los métodos complementarios habituales. Tal es el caso de patologías neoplásicas como el linfoma, el cáncer de riñón y el mixoma de aurícula, la tuberculosis miliar, el citomegalo, la endocarditis infecciosa y la fiebre tifoidea dentro de las infecciosas. Profundizar los estudios para descartar lupus, panarteritis nodosa, enfermedad Still y arteritis de la temporal, y recordar también que la neutropenia cíclica, la tiroiditis subaguda y los fármacos están entre causas de fiebre que muchas veces se pasan por alto luego de los exámenes realizados. Dos palabritas de fiebre facticia. Recuerden que con los termómetros digitales es más difícil falsear la fiebre. Se asocia a manipulación por la toma de temperatura o incluso en algunos casos a la inyección de pirógeno y toxina en personas que tengan más acceso o más conocimiento al respecto. Como algunas características para tener en cuenta es que suele ser fiebre muy alta, sin repercusión hemodinámica, a veces sin taquicardia y está dentro de las causas de bradicardia relativa, con una rápida defervescencia de la fiebre, con una discordancia entre la temperatura oral y rectal y con un cuadro clínico que no se condice con semejantes valores de temperatura. Volviendo al tema, y es un mensaje que quiero dejarles de esta exposición sobre los PDC, repetimos que son datos obtenidos
nuestro propio interrogatorio, a nuestro propio examen físico, al laboratorio o a los exámenes complementarios que nos puedan servir como guía para dirigir los exámenes complementarios más avanzados hacia un sentido y no hacia el otro. Y nosotros tenemos que tratar de buscar PDC que nos orienten a pensar más en algo infeccioso, más en algo neoplásico, más en algo inflamatorio, o más en algo, bueno, creo que mencioné lo neoplásico. Con respecto al examen físico, un poco después de lo que hemos expuesto hasta ahora, se darán cuenta que debe ser completo, detallado, reiterado en cada consulta, o si el paciente está internado en cada visita, complementarlo con un fondo de ojo, pensar en enfermedades hepáticas o hepatocarcinomas si hay hepatomegalia aislada y nada más, pensar en endocarditis o incluso en un Lipman-Sachs si hay presencia de soplo, pensar en enfermedades oncohematológicas si hay puntos dolorosos externales, por ejemplo. Con respecto al laboratorio en FOD, recuerden ustedes algunos conceptos que pueden ayudarnos después en nuestra práctica. Por ejemplo, las pruebas de laboratorio inespecíficas, si uno las considera en su conjunto, aumentan la sensibilidad diagnóstica. Así que, por más que sean pruebas que son inespecíficas tomadas aisladas, por ejemplo, la asociación de fiebre, eritrosedimentación alta y trombocitosis puede orientar a algunos procesos, a un grupo de procesos. El factor reumatoideo, el eritro, la PCR y la ferritina los debemos pedir porque pueden servirnos después como guía diagnóstica. Es importante también que el grado de anormalidad de la prueba disminuye el número de diagnósticos posibles. Como decíamos antes, si una prueba no es lo mismo una eritrosedimentación de 110 que una eritrosedimentación de 45. No es lo mismo 20 CD4 que 350 CD4. Entonces el grado de anormalidad de la prueba nos va a ayudar también. No es lo mismo una fosfatasa alcalina de 350 que una fosfatasa alcalina de 1500. Por eso que dice ahí, por ejemplo. El P por E también es de utilidad porque la gamapatía monoclonal o policlonal nos puede orientar a determinadas patologías y también la elevación de la globulina alfa nos puede orientar a patologías infecciosas crónicas. La hematuria nos puede orientar también a patologías reumatológicas, como también a TBC urinaria y como también a neoplasia de riñón. Aquí hay un algoritmo basado en la utilización de los PDC, que fíjense ustedes que está en el escalón 2, luego de realizar una historia clínica y un examen físico completo, y que cuando de la historia clínica y del examen físico surge alguna guía clínica diagnóstica o que nos potencialmente diagnóstica, nosotros debemos orientarnos o es recomendable que nos orientemos siguiendo esa guía diagnóstica. Ahora, si no aparece en el examen físico o en el examen o en el interrogatorio algún dato que nos pueda servir de orientador, está recomendado en el escalón 3 solicitar los exámenes complementarios que ya hemos mencionado. Si nuevamente, de estos estudios aparece alguna alteración o algún dato de estos exámenes complementarios que nos orienten a algún grupo de patologías, sea infecciosa, neoplásica, inflamatoria, tenemos que aplicar en el escalón 4 metodología complementaria más especializada. Y si no aparece ningún dato luego del examen físico, el examen clínico y los exámenes complementarios iniciales, lo que está recomendado es repetir cotidianamente historia clínica, examen físico y buscar nuevamente guías diagnósticas. Hay algún grupo de pacientes ya en el escalón 6 que, a pesar de los exámenes reiterados, no nos aporta un dato que nos sirva como guía o como orientador, y en estos casos está recomendado, luego de haber pasado por los exámenes complementarios previos, los exámenes más avanzados como el PET-CT con fluorodeoxiglucosa. Con respecto a los exámenes complementarios, recalco lo que dijimos recién,
que deben ser dirigidos a los hallazgos. No tienen que ser ciegos, no tienen que ser mecánicos, tienen que ser dirigidos a los hallazgos del examen físico, de la historia clínica y de los exámenes iniciales. Por ejemplo, es mandatorio en un paciente con hepatoesplenomegalia solicitar una tomografía con contraste. Con respecto al PET con fluorodeoxiglucosa y RMI con difusión, han superado en sensibilidad y especificidad otros métodos y son útiles para detectar procesos inflamatorios infecciosos. En el caso del PET, la sensibilidad es prácticamente del 86 casi al 90% y facilita la detección de procesos para biopsia y cultivo, incluso después de realizar otros métodos. Parece ser mejor que el centellograma con leucocitos marcados, sobre todo porque es más precoz en la detección de estos focos. Es útil el PET para procesos infecciosos, inflamatorios, malignos y se recomienda la utilización precoz y no tan tardía en la evaluación de pacientes con FOD. Es decir, que este concepto también es muy importante porque los que trabajamos en medicina pública sabemos que el PET es un método costoso, que no está ampliamente disponible, pero nosotros tenemos que tenerlo presente como una posibilidad precoz en pacientes con FOD y no tan tardía. Los focos inflamatorios infecciosos se pueden detectar con métodos complementarios habituales, pero los cambios anatómicos demoran y al principio del cuadro, al inicio del cuadro, es donde puede ser útil el PET. Aquí radica la recomendación de que el PET sea un método no tan tardío en la evaluación de estos pacientes. Como ventaja podemos mencionar el corto tiempo entre la inyección de la sustancia y la realización del contraste, la obtención de las imágenes, la alta sensibilidad para infecciones crónicas y también su utilidad en el esqueleto axial. Como limitaciones sabemos que se excreta por vía renal, por cerebro y también probablemente por tubo digestivo, lo cual puede alterar las imágenes en esos órganos. Así que en aquellos pacientes, como leíamos recién en el algoritmo diagnóstico, que en aquellos pacientes que no hemos encontrado un PDC, la recomendación es utilizar el PET y si este estudio es negativo, la recomendación es esperar e insistir hasta que aparezca alguna guía diagnóstica. Los pacientes con FOD sin diagnóstico, a pesar de toda la metodología utilizada, muchas veces son sometidos a procedimientos invasivos como la laparoscopía y biopsia. Sin embargo, hay series que reportan una sensibilidad de estos métodos diagnósticos para el diagnóstico etiológico que no es tan alta. La laparoscopía previamente era de rutina en cierto punto de la evaluación de los pacientes, pero actualmente hay que reservarla para cuadros como neoplasia, carcinomatosis, tuberculosis peritoneal y es recomendable reemplazarla por métodos no invasivos o menos invasivos. La biopsia de ganglio suele ser frecuente y con respecto a la biopsia de ganglio les dejo algunas recomendaciones, como por ejemplo evitar la zona de ganglios que suelen ser más inflamatorios, como los ganglios cervicales anteriores, los ganglios axilares y los ganglios inguinales, y elegir los cervicales posteriores, los infra y supraclaviculares y los epitopleares. También suelen aportar diagnóstico etiológico ganglios profundos como iliares, mediastinales y retroperitoneales, pero revisten una complejidad un poco mayor por la metodología que requieren. En ciertos casos la biopsia de médula puede ser de utilidad, la biopsia del nódulo de epidídimo, si es la única localización, tenemos que tenerla en cuenta y lo que les recalco es revisar íntegramente al paciente, revisar genitales, hacer los exámenes complementarios de genitales porque a veces, como en estos casos que les presento aquí, está allí el diagnóstico. La biopsia entérica puede aportar también diagnóstico etiológico en algunos casos. No se olviden de las PCR virales, los cultivos micológicos, el GeneXpert, cultivo para micobacterias, tenido en cuenta en los casos en que correspondan, ¿no es cierto? Sobre todo cuando los datos guía nos orientan a pensar en una etiología infecciosa de la fiebre o el paciente es inmunodeprimido sobre todo. Con respecto al manejo del paciente, recordar que el tratamiento inespecífico rara vez cura la FOD, que el tratamiento antibiótico empírico debe postergarse en pacientes estables, no en pacientes,
el tratamiento antibiótico empírico debe tratar de postergarse en pacientes que no estén neutropénicos ni inmunodeprimidos. Quiero decirle que en este caso uno es un poco más atento a la fiebre en los pacientes que tienen algún grado de inmunodepresión, y en estos casos las recomendaciones del uso de antibióticos deben ser basadas en las recomendaciones para pacientes neutropénicos inmunodeprimidos. Así que, salvando esas situaciones, el antibiótico empírico en pacientes con FOD, sobre todo FOD clásica, en general puede evitarse. Con respecto al pronóstico, la verdad es que el pronóstico está dado por la causa de la fiebre, no por el valor de fiebre y no por el tiempo que lleva. El pronóstico de los pacientes con FOD prolongada por lo general es bueno, y la remisión del cuadro febril en pacientes, la remisión espontánea del cuadro febril es más común en pacientes que tienen un PET negativo. Yo les quiero dejar una conclusión que me parece que puede ser interesante, que no es recomendable solicitar pruebas diagnósticas específicas precozmente sin tener en cuenta las potenciales guías diagnósticas. Las pruebas diagnósticas más específicas es recomendable pedirlas más tardíamente basándose en estas posibilidades. Nada más por ahora. Como les dije, les dejaba mi contacto para cualquier comentario, aporte o incluso solicitud de bibliografía. Así que bueno, espero que les sea de utilidad para su práctica cotidiana, ya que fiebre prolongada todos hemos atendido y generalmente es una situación sumamente estresante para el paciente, para el médico y para la familia.